Siguiendo la filosofía de su creador sobre la supervivencia del más apto, los cuatro jinetes son la fuerza de ataque de su tiránico creador, el mutante Apocalipsis. Desde héroes caídos hasta villanos temidos, son muchos los integrantes del universo Marvel que han caído bajo el control del todopoderoso mutante y siendo corrompidos para servirle como sus destructores personales. Pero, ¿te has preguntado por qué es que Apocalipsis siente la necesidad de crear cada cierto tiempo un nuevo grupo de estos jinetes? ¿Quiénes fueron los primeros y cuál es el secreto de su origen? Para saber la respuesta, debemos remontarnos en el tiempo hasta épocas muy antiguas, en donde todo esto tuvo su comienzo. Procedente de la antigua isla Okara, Génesis fue la esposa de Apocalipsis, con quien procreó 4 hijos, los cuales resultaron ser justamente sus primeros jinetes nombrados Peste, Guerra, Hambre y Muerte. De acuerdo con X-Men volumen 5, número 13, cuando estos nacieron, su tía Iska, la hermana de Génesis, forjó la poderosa espada Scarab que estaba integrada por 4 piezas para conmemorar su natalicio, y la cual posteriormente regalaría a Apocalipsis. Años después, mientras Apocalipsis y Génesis gobernaban juntos sobre Okara, el dios oscuro Annihilation arribó desde su mundo en otra dimensión para invadir este lugar. Utilizando su espada del crepúsculo, literalmente partió a Okara en 2, dividiéndola en la isla viviente Krakoa y en su hermana Arako. Durante esta invasión, los 4 jinetes, es decir, los 4 hijos de Apocalipsis, lucharon para defender su nación, pero siendo los enemigos demasiado poderosos y estando al borde de la derrota absoluta, ellos junto a su madre y otros habitantes del lugar se sellaron con Arako, una de las 2 mitades que resultaron de partir la isla, con la intención de darle tiempo a Apocalipsis para reunir aliados y así poder enfrentar a los invasores, pero lamentablemente quedaron atrapados en la dimensión oscura de Ament, el lugar de origen de Annihilation para la desdicha de su padre. Tras todo esto, Apocalipsis erigiría una pirámide en 4 partes en honor del sacrificio de sus hijos, conocida como el Templo de los Jinetes, dentro de la cual se colocaron 4 tumbas y dentro de cada una las distintas piezas de la espada Scarab que años atrás había conmemorado su nacimiento. A partir de entonces, Apocalipsis emprendería una búsqueda de nuevos jinetes con los cuales pretendería reemplazar a sus hijos perdidos, buscando inicialmente únicamente entre su propio linaje, pero con el tiempo se cansó de esto, decidiendo reclutarlos de cualquier otro sitio. Durante siglos, la búsqueda del poderoso mutante se mantuvo, y a través de distintas épocas almacenó a un grupo especial para su uso posterior. Así, en el siglo III capturó a Decimus Furios, un mutante de la antigua Roma quien había quedado huérfano luego de que sus padres se suicidaran, dejando a Decimus sin hogar, teniendo que buscar comida en las calles. Mientras moría de hambre siendo ya un adolescente, sus poderes mutantes emergieron, lo que le trajo el temor y desprecio de los humanos, quienes lo encarcelaron a causa de sus nuevas habilidades. Tiempo después fue liberado de la prisión, pero enviado al Coliseo para que luchase como gladiador. Su éxito aquí fue brutal, por lo que la gente comenzó a adorarlo como el Minotauro. Algunas décadas después, Apocalipsis capturaría al segundo de sus jinetes en la antigua Persia, siendo en esta ocasión Sanjar Javed, quien era el hijo ilegítimo del rey Shapur II, habiendo engendrado a este con una sirvienta. Teniendo el rechazo de su padre, Sanjar quiso ganarse el favor de la gente robando los tesoros del palacio para regalarlos a los más desfavorecidos, pero lo que él no sabía era que su poder mutante transmitía enfermedades terminales a las personas, por lo que el regalo que los daba terminaba siendo la muerte. Así fue que Apocalipsis, tras mantenerlo vigilado, lo nombraría su jinete de la muerte. Ahora bien, no sería sino hasta el siglo XIX que Apocalipsis capturaría a los 2 restantes de sus jinetes especiales, siendo uno de estos Ichizumi, una mutante de origen japonés, la cual avergonzaba a su padre, quien era un orgulloso samurái, debido a que resultaba ser un fracaso en su labor de geisha, pues ningún hombre adinerado la elegía. Tras manifestar su poder mutante, Ichizuru, llena de resentimiento por el desprecio de su padre, utilizó a sus escarabajos Yume para desfigurar a las otras geishas a quienes consideraba más atractivas. Sin embargo, lo que ella no sabía es que, al haber establecido un contacto mental con sus escarabajos, tras haber mutilado a aquellas mujeres, los recuerdos de tales atrocidades en la mente de los insectos estarían también en la suya, lo cual al final terminó por volverla loca. Fue en ese momento que Apocalipsis aparecería para convertirla en su tercer jinete principal, Peste. Finalmente, de acuerdo con lo narrado en Uncanny X-Force número 3, fue en 1863 cuando Apocalipsis capturaría a su cuarto jinete, siendo en este caso Jeff Lee, un ex soldado que participó durante la Guerra Civil en Estados Unidos y quien, tras presenciar cómo quemaban viva a su familia, manifestó sus poderes mutantes, dedicándose a partir de entonces a ir de guerra en guerra, acabando con la mayor cantidad de vidas posibles. En medio de esa empresa es como Apocalipsis aparecería frente a él para nombrarlo su jinete de la hambruna.
Si hablamos ahora de los jinetes de la época moderna, nos encontraremos con 3 agrupaciones destacadas más una especial conformada únicamente por jinetes de la muerte. La primera encarnación de jinetes correspondiente a la época moderna y que para muchos es la que más identifican es la integrada por la mutante Plaga, a quien Apocalipsis salvaría en medio de la masacre de los Morlocks, suceso que ya he mencionado en videos anteriores, junto a Plaga, quien se convirtió en peste, y tal como podemos ver en X Factor número 15, el resto de integrantes de este equipo de jinetes fueron Abraham Kieros, Autumn Rothson y Warren Worthington III, mejor conocido como Angel, quienes fueron los jinetes de la guerra, el hambre y la muerte respectivamente, y a todos los cuales Apocalipsis les salvó de un modo u otro la vida para convertirlos en sus vasallos, modificando sus cuerpos con alteraciones a nivel genético. Como dato interesante, aunque seguramente ya te diste cuenta, fue este grupo de jinetes quienes aparecieron en la serie animada de X-Men de los 90s, y es por eso que dije antes que esta es posiblemente la encarnación de los llamados Hijos de Apocalipsis más conocida. También es interesante mencionar que con esta primera encarnación moderna, Apocalipsis se vio en la necesidad de sustituir a algunos de sus integrantes, siendo Angel y Abraham quienes vieron su lugar ocupado por alguien más. Si sabes quiénes fueron los dos personajes que los sustituyeron, escríbelo en los comentarios y así haremos esta parte más interesante. En cuanto a la segunda encarnación, esta estuvo integrada ni más ni menos que por Wolverine como jinete de la muerte, el cual, por cierto, se ganó su lugar al vencer en batalla a Sabretooth. Deathbird, la hermana de Lilandra, fue asignada como jinete de la guerra, Caliban como peste y finalmente Roderick Campbell como el jinete del hambre. Fue en esta segunda encarnación de jinetes modernos a quien su amo Apocalipsis utilizó para reunir a los 12 en la historia de cómics homónima. En pocas palabras, los 12 se trata de una leyenda que posteriormente se descubre fue Apocalipsis quien inició siglos atrás y cuyo objetivo final era reunir a 12 mutantes especiales que le permitieran a En-Sabanur alcanzar la divinidad. Para no saturar este video con tantos datos, haré próximamente un video corto en el que mencionaré a esos 12 mutantes y lo que Apocalipsis buscaba específicamente en cada uno. La tercera encarnación de jinetes es la que quizá podamos ver durante la segunda temporada de X-Men 97 y enseguida te diré por qué, pero primero repasemos a sus integrantes. Tal como se lee en X-Men Volumen 2 número 182, esta nueva generación de jinetes tuvo como razón de ser el deseo de venganza por parte de Apocalipsis, y es que tras los hechos ocurridos en los eventos House of M y DAM, en donde la población de mutantes se vio reducida a una décima parte de la que existía previamente, el mutante eterno regresa decidido a exterminar ahora al 90% de la población humana, buscando así nivelar la balanza. De esta manera reuniría a sus nuevos jinetes, quienes esta vez serían Geyser como Guerra, Sunfire como Hambruna, Polaris siendo el jinete de la peste y ni más ni menos que Gambito como el jinete de la muerte. Cabe destacar que en el caso de este último, se sometió voluntariamente al cambio luego de considerar la idea de que Apocalipsis podría ser el salvador de la raza mutante. Sin embargo, a pesar de que su intención era mantener su personalidad íntegra al convertirse en su aliado, esto resultó fallido y Gambito se transformó en esclavo del villano. Aún así, y como comenté en uno de los videos en que analizamos la serie X-Men 97, el mutante francés conservó parte de su esencia, principalmente su amor por Rogue, lo que al final le permitió recuperar parte de su ser como Gambito a pesar de continuar identificándose como muerte. Entonces, ¿es este grupo de jinetes el que aparecerá en la segunda temporada de la nueva serie de X-Men? La respuesta es que muy probablemente sí, pues no son pocos, y me incluyo quienes hemos teorizado que Gambito volverá de la muerte como uno de los jinetes de En-Sabanur, y aunque la manera en que llegaría a ser parte de este grupo ciertamente sería diferente a como se vio en los cómics, la mesa está completamente puesta para que el fallecido X-Men regrese a la vida como parte del séquito de Apocalipsis. Pero ¿tú qué piensas? ¿Crees que Gambito en verdad resucite como un jinete de Apocalipsis? Déjame saber lo que piensas en los comentarios. Ahora bien, ¿recuerdas a aquellos primeros jinetes que Apocalipsis estuvo recolectando a través de distintas épocas de la historia? Y es que si bien te mencioné quienes integraron esta especie de fase beta de los jinetes, jamás te dije cómo fue que su creador los utilizó. Y esto se debe a que, en realidad, estos 4 elegidos fueron reservados como un plan de contingencia en caso de que todos los otros planes de su amo fracasaran. Pero lo curioso de esto es que al final Apocalipsis no fue quien los convocó, sino más bien el clan Akaba, el cual originalmente estaba compuesto en su mayoría por descendientes de Apocalipsis, aunque posteriormente su servidor Ozymandias hizo una especie de reinicio del clan a espaldas de su amo, llegando a contarse así por decenas de miles a sus integrantes. Tras una serie de sucesos y luego de la muerte de Apocalipsis, los jinetes principales estarían al servicio de Arcángel, quien se convirtió en el sucesor de este, por lo que podemos decir que irónicamente, a pesar de que Apocalipsis reunió a los jinetes finales como su último recurso, en realidad nunca pudo utilizarlos, siendo que su servicio lo rindieron a otros, incluso luego del fallecimiento de su recolector inicial.
De esta manera, observamos que la creación de los jinetes en sus distintas encarnaciones es una mezcla entre el dolor de Apocalipsis por la pérdida de sus hijos biológicos y su deseo de imponerse por encima de todo como el mutante más poderoso. Y es que al insistir en llamarlos con el nombre de sus verdaderos hijos, se hace evidente la melancolía oculta en el corazón del villano, a quien de hecho vimos quebrarse en los cómics al reencontrarse con estos, siendo que pensaba que ya hacía mucho tiempo que habían muerto. Aunque por otro lado, es innegable que junto a estos nobles sentimientos se hallan también la ambición y crueldad del villano, quien no tiene reparos en capturar, almacenar, modificar y esclavizar a aquellos que considera le pueden servir para sus planes y propósitos, que casi siempre se tratan de alcanzar la posición encumbrada que cree merecer, incluso hasta el punto de buscar divinizarse.